Durante el proceso electoral, que ya ha pasado casi un año, nosotros planteábamos la necesidad de abocarnos a trabajar fuertemente en la educación, porque sin ninguna duda la educación tiene que ver con todos los males que tenemos como sociedad, es decir, el problema de la inseguridad, el problema de la falta de valores, el problema de las cosas más duras, más trágicas que tenemos como sociedad, devienen del fracaso de la educación. Y antes de presentar estos proyectos clásicos, de que bueno, vamos a presentar un pedido de informe, vamos a ver qué contenido, nosotros nos pusimos a trabajar en profundidad para ver cuándo fue que perdimos el rumbo en la educación argentina. Porque no nos podemos olvidar que la Argentina fue un país que se caracterizó por tener una de las mejores educaciones de América, que nosotros tuvimos premios Nobel antes que España, por ejemplo. Es decir, hubo un punto en donde la educación, que era exitosa, que era muy buena en la Argentina, se empezó a separar de sus objetivos, se empezó, decimos nosotros, a separarse de la sociedad y que dio como resultado un terrible fracaso educativo que son las consecuencias que estamos pagando. Y ahí, cuando uno se pone a analizar, encuentra cosas pero muy interesantes. Fíjate vos que si uno va bien para atrás en la historia, cuando recién llegan las primeras familias al territorio americano, lo primero que hacen es construir un cabildo, porque el cabildo era una institución de la Edad Media donde la gente de alguna manera se ponía a discutir los problemas que tenían como conjunto. Rápidamente se arman como dos grupos, un grupo que es el grupo de los que estaban vinculados directamente a los conquistadores, es decir, gente con cierta alcurnia, con cierta preparación, con plata, y los que venían en la bodega de los barcos. La discusión, fíjate vos qué interesante, una de las discusiones más importantes era si había o no que traer un maestro a este territorio. Obviamente los humildes decían que sí, y los ricos decían que no, porque hasta ese entonces la educación era un resorte exclusivo de la familia. Y luego de mucho renegar, te cuento esto porque termina bien, luego de mucho renegar se ponen de acuerdo que sí, bueno, vamos a traer un maestro. Y es un hecho significativo históricamente, porque es la primera vez que la familia decide darle al Estado la responsabilidad de educar. Pero acá está el hecho central. No le da un cheque en blanco y le dice, bueno, enséñele. No. Se ponen a discutir de inmediato qué capacidades tenía que tener ese maestro, qué era lo que tenía que enseñar, qué objetivos tenía que perseguir. Es decir, la educación llevada adelante por el Estado, pero no separada de la sociedad. La sociedad es que define qué hay que hacer. Y a partir de allí, esto evoluciona y desemboca en lo que fueron los consejos nacional y provincial de educación, que era donde estaban los padres, donde estaban los cooperadores, donde había gente elegida por el voto directo, donde había representantes de sectores productivos, y entre todos discutían cuáles eran los contenidos, cuál era la formación que tenían que tener los docentes, y esa fue la época de oro de la educación. El autoritarismo que vino después, que trajo como consecuencia la concentración del poder. Entonces esto que era discutido por toda la sociedad pasara a estar en más de un solo tipo, el ministro de Educación. Y el ministro de Educación podrá ser un genio, pero de ninguna manera va a poder suplir la participación de toda la sociedad. Y a partir de ahí se empieza a producir una excisión entre lo que es la educación y lo que es el paradigma, las intenciones, la evolución de la propia sociedad. Y esa educación se transformó simplemente en repetir planes de estudio, hacer unas modificaciones que se le ocurren al ministro, pero que muchas veces no tienen nada que ver con lo que la sociedad quiere. El propio ministro no tiene espalda para sostener determinadas transformaciones de la educación, y se nota, porque por ahí se dice, bueno, hay que incorporar la educación sexual, o se hace una ley, y después resulta que hay sectores de la sociedad que dicen, bueno, pero ¿quién preparó a esos docentes para enseñarle a los chicos educación sexual? Nadie. En un lugar vas a encontrar cosas muy locas donde entienden por educación sexual a lo mejor hasta darle profiláctico a los chicos, y en otros lugares donde prácticamente le eluden. No se han capacitado esos docentes para los cambios. La escuela ha fracasado. Recién hablábamos fuera de cámara contigo.
¿qué pasa? Una de las funciones esenciales de la educación es que después que uno sale de la escuela primaria y secundaria, sabe perfectamente qué quiere estudiar. Hoy, después de 13 años de pasar por toda la disciplina, un chico sale del secundario y si no sé qué estudiar, ahí también fracasó. Hay decisiones que ha tomado la escuela hace pila de años y nosotros somos europeocéntricos. Entonces, en la escuela nadie sabe nada de que existe el Islam, no existe Oriente, no existe la filosofía rusa, es decir, es un zafarrancho lo que terminó siendo la educación después de tantos años de separarla de la sociedad. Por lo tanto, un proyecto transformador, un proyecto de fondo que nosotros estamos trabajando muy intensamente y que en los próximos días vamos a presentar, tiene que ver con esto. La educación es demasiado importante para estar en manos de una sola persona, que es el ministro. A la educación hay que devolvérsela a la sociedad y para ello hay que volver a crear este tipo de consejos, habrá que discutir, nosotros hacemos un planteo respecto de quiénes debieran de integrarlo, pero ese consejo manejado por la sociedad, por representantes directos de la propia sociedad, debe manejar el presupuesto, debe decir cómo se tienen que capacitar los docentes, tiene que discutir los planes de estudio, tiene que discutir una transformación profunda de nuestra educación. Si eso nosotros lo podemos poner en marcha, si otra vez le devolvemos a la sociedad la educación, yo no tengo ninguna duda que de acá 10 años, 15 años, vamos a estar viviendo en otra provincia. Porque también esto hay que tener dimensión. A mí me gustaba así, en la presentación de mi proyecto, poner un chico de 4 años y un chico de 17 años. Y que la gente tenga en claro que cuando ese chiquito de 4 años tenga 17, recién ahí se van a poder ver los resultados de un sistema educativo que tenga que ver con la sociedad y que tenga que ver con enseñar los valores que la sociedad necesita para que salgamos de todas estas miserias y de todos estos problemas que tenemos como conjunto, que no es justo que lo tengamos.